Tell your mama to tell you about that piano. Ask her how them pictures got on there. Saludos Squad Mystery in the house. Hoy vamos a estar haciendo la reseña de The Piano Lesson, que es una película que estrenó en el 2024 en Netflix, pero estaba en mi lista de las películas que quería reseñar de la plataforma, así que vamos con la reseña. The Piano Lesson está basada en la obra del mismo título, escrita por August Wilson y publicada en el 1987. Este detalle es bien importante porque dentro de lo que vamos a estar hablando de la película, de la reseña como tal, vamos a estar haciendo mención no solamente a la obra de teatro, porque tuve la oportunidad de ver la obra de teatro en el año 2022, pero también vamos a estar hablando de otra obra de August Wilson titulada Ma Rainey's Black Bottom. Pues como les decía, tuve la oportunidad de ver la obra y en aquel momento la obra se estaba anunciando con Samuel L. Jackson, John David Washington y Daniel Brooks. La obra se llevó a cabo en Nueva York. Eran unas funciones como limitadas porque creo que estaban de diciembre a enero. Por lo menos la noche que fui a ver la obra no estaba Daniel Brooks, eso es bien importante destacarlo. Estaba Shireen Babb, que de verdad me gustó mucho cómo hizo la interpretación de Bernice, pero aún así es importante hacer esta distinción porque los actores que vamos a estar reseñando dentro de este video, pues es bien importante dejarles saber que no todos fueron parte de la obra y que hubo unos cambios que fueron muy importantes porque hay algunos actores que se desarrollan mejor en la escena, en teatro, que en la pantalla grande. Así que eso fue algo bien importante a la hora del casting de la película. Como tal, The Piano Lesson trata sobre Berenice, que es esta mujer que está tomando la decisión difícil de si va a vender o no un piano que fue heredado de su familia, pero la historia antes de que llegara a sus manos pues fue un poco difícil porque la historia se lleva a cabo en un tiempo donde habían esclavos, donde habían hacendados y entonces pues el piano tenía una historia de por sí que cargaba mucha fuerza y muchos elementos. Así que desde una forma u otra se nos está hablando de un pasado, se nos está hablando de un legado también. Y la película explora esos temas a través de esta historia que, aunque en la obra de teatro es más como drama y es menos suspenso, la película tiende a tener más elementos de suspenso, incluso en su tercer acto hay muchos elementos presentes de suspenso, pero siento que no aprovecharon del todo esos elementos y eso también va a ser parte de lo que vamos a estar hablando más adelante. De los actores que estuvieron en la obra de teatro que están en la película son como tal Samuel L. Jackson, que le interpreta a Doker, tenemos a John David Washington, que le interpreta a Boy Willie, tenemos a Michael Potts, que le interpreta a Whining Boy, y Ray Fisher, que le interpreta a Lyman. Por lo menos lo que le mencioné hasta ahora son todos varones. El caso de las mujeres no tenemos, por lo menos así mirando por lo menos y comparando lo que fue el elenco del momento en que lo vi versus el elenco de la película, pues por lo menos no encontré ninguna actriz que hubiese participado tanto en la obra de teatro como en la película. Pero algo bien importante es que el personaje de Bernice, que es una de nuestras protagonistas, es interpretado por Daniel Detweiler. Si ese nombre quizás no les suena, es porque ella está todavía poco a poco dándose a conocer. Es una actriz muy talentosa. Ella hizo la película Till y desde ahí, desde ese entonces para acá, se ha dado a conocer más dentro del ámbito de la industria de entretenimiento y es una talentosa actriz que me gustaría verla en más proyectos y espero que poco a poco se le pueda dar esa oportunidad. En la obra de teatro no hay tantos personajes como en la película. De hecho, la obra de teatro tiene mucho más diálogo. O sea, no tenemos tantas imágenes visuales, por decirlo así. Así que no hay tanto elenco como en la película. Que para mí, obviamente, quizás porque ya vi la obra de teatro, pues pienso que less is more en términos de la película. Hay muchas escenas que yo siento que metieron demasiadas personas o de la forma que la podían haber contado era de una forma más sencilla
Y eso pues es algo que no me gustó dentro de lo que estaba viendo, porque por ejemplo los primeros 3 o 4 minutos de la película tratan de establecer qué es lo que está pasando en la película, pero realmente para mí es en ese minuto 5 básicamente o 6 que nos presentan por primera vez a Boy Willie, que para mí queda mucho más claro que ese debió haber sido el comienzo de la película y entonces luego irnos explicando a través de flashbacks qué es lo que está sucediendo dentro de la historia. También me parece muy importante destacar que en la obra dura 2 horas y 45 minutos, tiene un intermedio de 15 minutos, así que dura mucho menos que eso. Acá la película dura 2 horas y 7 minutos, pero siento que le cortaron unas escenas que eran muy importantes dentro de la obra. Tampoco no estoy diciendo que es que la película tenía que durar lo mismo que la obra. Hay películas que pueden hacer eso y les funciona, hay otras que no, pero pienso que aquí podían haber hecho algo parecido a Ma Rainey's Black Bottom, que fue la película del 2020, que de hecho fue la última película de Chadwick Boseman. Y en esa película me gustó porque se notaba que era una adaptación de una obra, pero de la forma que nos presentaban los personajes y la historia, se sentía como algo natural hasta cierto punto. Tú podías encariñarte con los personajes. Entonces en esta película no me gustó que todo se sentía como que apresurado en términos de desarrollarme a los personajes y encariñarme con ellos, pero entonces tenías escenas donde se sentía que el pacing, o sea, la velocidad de la escena estaba como bien lenta, aunque es una buena historia y tienes buenos actores, incluso tienes una muy buena cinematografía y muy buena música. Para mí el gran problema de esta película es la dirección. Tenemos al director Malcolm Washington, que es un director primerizo en lo que viene siendo el largometraje. Él sí ya había hecho cortometraje, había trabajado en otras producciones, en otros roles, pero este es como tal su primera oportunidad dentro de lo que viene siendo un largometraje. Obviamente se nota que él vio la obra, yo creo que el elefante en el cuarto, The Elephant in the Room, es que él es hermano de John David Washington. Y así que él tuvo que haber visto la obra en más de una ocasión. Él tuvo que haber visto cómo se desarrollaban los personajes, tuvo que haber visto toda la escenografía y eso. Y sí entiendo que tiene elementos que son buenos dentro del desarrollo que hizo de la película. Pero, por ejemplo, en la obra hay un monólogo que para mí es bien importante, que es en el que Boy Willie está explicando lo que va a ser su legado, ya que estamos hablando de que la película trata sobre el pasado y el legado. Pues además de tener el pasado y el legado de Bernice, también es importante conocer el pasado y el legado de Boy Willie. Y entonces ese monólogo dentro de la obra es, por decirlo así, esos momentos importantes porque vas conociendo más al personaje y te encariñas con él. Y acá en la película, quizás porque el segundo acto estaba quizás un poco cargado, lo que viene siendo el monólogo de Boy Willie pasa más bien como una línea, o mejor dicho, líneas como que así normal y no tiene la misma fuerza. Entonces con otros personajes pasa lo mismo. En cuanto a las actuaciones, obviamente Samuel Jackson actuó bien, John David Washington actuó bien, Daniel Detweiler actuó bien. O sea, el elenco principal actuó bien y en general siento que las actuaciones estaban bastante buenas. Pero si me voy a comparar, por ejemplo, en el caso de John David Washington, me gustó más su interpretación en el teatro. Obviamente en el teatro uno tiene más espacio, más libertades, pero en ciertos momentos los actores se veían que se disfrutaban y podían desarrollarse más cuando se sentía que los dejaban improvisar, o no necesariamente improvisar, pero como decirle, ok, hagan lo suyo, yo voy a estar desde acá mirando, pero obviamente ellos están siguiendo el guión. Y hay varias instancias dentro del desarrollo de la película que se sienta así y que ahí siempre son escenas donde está, como quien dice, todo el grupo de actores en la casa hablando. Pues hay ciertas escenas así. En cuanto a la cinematografía espectacular, si la comparamos con Ma Rainey's Black Bottom, es un nivel mucho más superior en cuanto a la cinematografía, a los colores. Hay más, vamos a decir, colores vibrantes, hay ciertas tonalidades que enfocan los momentos de tensión, los momentos donde hay celebración, así que hay esa, por lo menos ese nivel de colorización desarrollado
dentro de la película, pero entonces volvemos a lo que viene siendo la dirección. Hay bloqueos de escena que quizás no fueron los mejores. Hay momentos donde yo hubiese preferido que en vez de cortar tanto a la reacción de los diferentes personajes que están en la casa, simplemente déjame un wide shot, que básicamente una escena, una toma donde podamos ver a 2 o 3 personajes de la casa y entonces a partir de eso pues vamos viendo qué es lo que está pasando. Así que creo que hay algunos momentos donde la edición también no fue la mejor, igual que el bloqueo de escena. También en la obra el piano también es un elemento importante de la obra, incluso el piano es un personaje. No estoy diciendo que acá en la película no lo sea, pero en la obra de teatro se utiliza mucho más el piano y las cosas que pasan con el piano son mucho más importantes en la obra que en la película. La película, el piano pasa a ser casi como de un tercer plano, y me explico. Piano Lesson, hay como tal un elemento sobrenatural que tiene que ver con el piano. Y para mí ese elemento sobrenatural en la película resalta más que lo que viene siendo el piano, mientras que en la obra es al revés. Yo puedo entender que quizás por cuestión de presupuesto, quizás por cuestión de lenguaje visual, pues tengan que hacer eso, pero simplemente extrañé mucho el piano dentro de la película. Incluso había momentos donde yo decía, van a tocar el piano, van a hacer algo con el piano, porque sentía que seguían pasando la escena y no había como que esa interacción con el piano, y más bien el piano parecía más bien como una antigüedad, aunque sí, de por sí lo es una antigüedad, pero ese contacto con el piano me pareció que faltó dentro de la entrega. Obviamente le estoy diciendo todo esto como alguien que vio la obra de teatro, y yo estoy consciente que adaptar obras de teatro a la gran pantalla no es fácil. Quizá uno de los mejores ejemplos contemporáneos es Wicked, que estrenó también el año pasado en salas de cine, que es quizás el mejor ejemplo de adaptar una obra de teatro a la pantalla grande. Pero fuera de eso, pienso que esta película necesitaba de un director un poco más experimentado. Yo sé que a lo mejor al mencionar estos 2 nombres de directores, ustedes me dirán, bueno, sí, Emanuel, pero entonces el presupuesto iba a subir. Y yo digo, bueno, sí, pero es que The Piano Lesson tenía el potencial para quizás ir a las salas de cine con un buen director, con un buen financiamiento, y no simplemente ser relegado a una plataforma de streaming, lo cual, no me malinterpreten, hay buenas películas en plataformas de streaming, pero también hay malas películas en plataformas de streaming, y simplemente yo quería que esta película fuera una buena película. Así que los directores que yo hubiese preferido quizás era un Anton Fuqua, que hemos visto por hacer películas muy buenas en el cine, o quizás Ava DuVernay, que también es una excelente directora. Y son 2 directores que entiendo yo que, además de dominar el lenguaje visual, hubiesen podido quizás desarrollar mejor la historia, incluso hubiesen hecho que la película se sintiera algo más cercano a lo que fue la obra de teatro y un poco más allá. Quiero ahora compartirles lo que viene siendo la puntuación de The Piano Lesson. Para mí, The Piano Lesson es un 6 de 10. Viendo la película hubo 2 o 3 instancias en las que me sentía aburrido, y no sé si al público en general que no ha visto la obra quizás le hubiese pasado lo mismo o le pasó lo mismo. Así que nada, por lo menos esa es mi opinión, mi reseña de The Piano Lesson. Gracias a todos por el apoyo. Recuerden, como siempre, mi gente, dale like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanita, y nos veremos en otro video de Movie Squad. Whoa.